Muy buenos días, Wilfrido. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos escucha. Para mí es un enorme gusto poder compartir un día muy importante como es para el Ecuador, en donde inicia el plan de vacunación 900. 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno serán vacunados para así juntos reactivar la economía, proteger lo más importante que es la salud y las vidas. Completamente de acuerdo. Con ese mensaje empezamos bien la entrevista entonces, Bernarda. Y bueno, sí quisiera empezar precisamente el tema que vamos a dialogar hoy, que es los derechos humanos, ¿no? Ese derecho que tenemos absolutamente todos a todo. Hablamos de educación, transparencia, por supuesto, a lo que ofrece el Estado ecuatoriano, que sea visible y que por supuesto los ecuatorianos tenemos, insisto en el término, derecho. Pero, Bernarda, ¿qué significa derechos humanos? ¿No? Porque en muchas de las ocasiones los ciudadanos no comprendemos, no entendemos a qué está dirigida precisamente esta cartera de Estado, qué es lo que nos defiende, a qué se dedica. Muchísimas gracias. Justamente la Secretaría de Derechos Humanos tiene 3 competencias o 3 ejes de trabajo que vienen dados desde la Constitución o los tratados internacionales. En mi caso, empezamos con el Sistema Universal de Derechos Humanos, todo lo que tiene que ver con la ONU. Como usted bien señalaba, el derecho, por ejemplo, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la educación, al trabajo, al ocio. Después tenemos un segundo eje que es muy importante y que la ciudadanía de Cuenca conoce, que ha sido mi lucha de toda la vida, la erradicación de todas las formas de violencia. Es por eso que una de las competencias más grandes de la Secretaría es erradicar y prevenir la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres y en general todas las violencias. Y una tercera competencia tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, con los pueblos y nacionalidades. Entonces, los 3 ejes de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos se articulan para así lograr el país que todos queremos, un Ecuador en donde todos vivamos con dignidad y alcancemos el progreso. ¿Cómo lograr precisamente en la erradicación de la violencia, Bernarda? Sabemos que esa es su bandera, pero estadísticamente conocemos que durante estos últimos tiempos y mucho más todavía en pandemia, fue visible de que muchas mujeres, y aquí hablamos en realidad violencia de género, no, o de todas las personas más bien, no únicamente de género, que se ahonda más en nuestro país. Cada día más mujeres se atreven y se les agradece a denunciar de que son maltratadas. Erradicar no sé si sea posible, pero entiendo que por ahí usted tiene un plan para precisamente disminuir en algo, ¿no? Aunque el objetivo sería eliminar por completo. Sí, a nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación realmente de erradicar la violencia de género. Y ese fue uno de los compromisos asumidos que el presidente Guillermo Lasso nos encomendó esta tarea. Estamos conscientes que es sumamente difícil, pero no imposible. Y aquí creemos que juntos lo lograremos en el esfuerzo conjunto de diversas entidades públicas, privadas, comunitarias, la sociedad y la familia. En el caso puntual de la provincia de La Suay, superamos la media nacional de violencia, no desde ahora, sino desde hace 10 años. ¿Cómo trabajar? Bueno, tenemos principalmente muchos desafíos institucionales, tenemos que mejorar los protocolos, tenemos que mejorar las rutas de atención, los canales de atención, para que justamente hagamos realidad esta palabra que he mencionado con bastante reiteración a lo largo de la entrevista, vivir con dignidad. Atravesar cualquier proceso o requerir cualquier servicio público que realmente nos acerque a los ciudadanos a vivir una vida con completa dignidad, en donde no tengamos que estar esperando mucho por un servicio público, en donde no tengamos que pasar largas horas para ser atendidos por cualquiera de los entes del Estado. Entonces, desde la Secretaría de Derechos Humanos tenemos ese gran desafío que es recuperar la dignidad de los ecuatorianos e iniciamos el día de hoy con muchísimo compromiso, por ejemplo, visitando las casas de acogida que tenemos en la ciudad de Cuenca, vamos a irnos a Gualaceo, vamos a estar en la ciudad de Azogues, y luego vamos a recorrer la Sierra Ecuatoriana con nuestras casas de acogida en donde tenemos convenios institucionales para justamente escuchar cuáles son las necesidades de las casas de acogida que al momento están recibiendo a mujeres que han sufrido diferentes tipos de violencia. Qué bueno, porque es necesario conocer esa problemática que es latente en nuestro país. Sé que, Bernarda, usted ahora tiene que tomar decisiones para el país entero, pero quiero aprovechar y ponerle ejemplos claros acá, nomás en la ciudad de Cuenca. Entiendo está completamente informada de un hecho macabro que ocurrió aquí en la ciudad, de que una mujer fue asesinada con más de 100 puñaladas. La justicia hizo lo propio. Pero ayer, por ejemplo, si no me equivoco, en el sector de la 9 de octubre,
un hombre fue acuchillado a sí mismo por su pareja, que fue mujer. ¿Qué hacer en este tipo de casos? ¿Cómo defender los derechos allí, pues, también de los hombres, ¿no? Porque siempre se malinterpreta y se dice que los hombres son malos cuando se trata de violencia de género. Le agradezco mucho por su pregunta, porque nos permite aclarar que nosotros combatimos todas las formas de violencia. En estos casos lo que tenemos que hacer es activar los protocolos y las rutas de atención. La Secretaría de Derechos Humanos tiene esta competencia de articular. Por ejemplo, lo primero que se hace es dar el componente de contención psicológica, activarnos con las otras, por ejemplo, en el caso puntual de Azuay, con las coordinaciones zonal de salud, dar el acompañamiento jurídico a la persona para que esté completamente informada de qué es lo que puede hacer, a cuáles son los canales que tiene que hacer. Efectivamente, hablamos de violencia hacia las mujeres porque la estadística nos demuestra que la violencia hacia las mujeres es mucho mayor que hacia los hombres. Sin embargo, esto no significa que no exista violencia hacia los hombres. De acuerdo a la estadística que mantengo y que conozco, por ejemplo, la violencia hacia los hombres también se da en muchísima menor proporción, pero aquí nuestro compromiso es integral, erradicar todas las formas de violencia, y ese es uno de los principales ejes con los cuales la Secretaría de Derechos Humanos va a trabajar. Nosotros ya hemos tomado decisiones desde el primer momento que hemos asumido este desafío, y uno de ellos es justamente revisar los protocolos, que realmente sean lo más ágiles posibles, porque ante un hecho de violencia como el que me acaba de mencionar, nosotros no podemos dilatar o no podemos demorar los procesos. La Secretaría de Derechos Humanos es la que articula justamente todos estos canales de atención que tiene el Estado ecuatoriano. Me parece interesante, Bernarda, lo que usted manifiesta en esta mañana de que se les va a prestar mucha atención a las casas de acogida, ¿no? No quisiéramos que hayan casas de acogida. ¿Por qué le digo no quisiéramos? Porque eso evidencia de que no hay violencia, ¿no es cierto? ¿Y por qué le hago esto? O más bien, ¿a dónde va con lo que le menciono? Y la pregunta concreta es, no sé, en algunos espacios, en algunas ciudades precisamente no hay estos sitios que son los únicos que acogen a una mujer con su familia, por ejemplo, que huye del hogar ante hechos de violencia, o el hombre que huye con sus hijos a una casa de acogida. ¿Existe el presupuesto necesario al momento para fortalecerlas mucho más estos espacios? Ese es justamente uno de los principales desafíos que tenemos en la Secretaría de Derechos Humanos, y ante eso nosotros ya hemos tomado contacto con diferentes organismos internacionales para traer la cooperación internacional, no solo en recursos económicos, sino también con personal técnico que nos permita a nosotros mejorar los servicios, incluso también de las casas de acogida. Es importante mencionar que las casas de acogida son un componente muy importante para brindar la protección inmediata o urgente a las mujeres que están atravesando una situación de violencia. Sin embargo, nosotros queremos que todas las personas vivamos una vida libre de violencia, como lo dice nuestra Constitución. ¿Qué pasará? Por acá nos dejan una pregunta interesante, por ejemplo, ya yéndonos un poco más allá, con los derechos de las personas que están, por ejemplo, privadas de la libertad, no con una sentencia justa y muchos atenuantes más, que permanecen allí sin justicia. ¿Qué hacer para precisamente, no sé, rescatarles de ese sitio en donde no deben estar, en ciertos casos? Desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros somos muy respetuosas de todas las funciones del Estado y actuamos en el marco de nuestras competencias. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Derechos Humanos en esta área que usted nos ha planteado? Primero, nosotros vigilamos que no existan, por ejemplo, tratos crueles, inhumanos, degradantes, que las personas que se encuentran privadas de libertad realmente tengan acceso a las garantías judiciales. Sin embargo, esta competencia es directa más de otras instancias del Estado, como son, por ejemplo, las defensorías. Entonces, la Secretaría de Derechos Humanos lo que hace aquí es vigilar y monitorear y justamente ser este paraguas de articulación para que todas las políticas públicas, para que los derechos se respeten en el Estado ecuatoriano. Qué interesante. De igual forma, el fin de semana en redes sociales, y bueno, no puedo dejar de preguntarle si hablamos de derechos en nuestro país, esta noticia que se dio en donde el ministro de Defensa pues también formaba parte y dejaba su firma en esta Carta de Madrid, conocida como Vox. Para muchos, evidentemente, y tengo que decirlo, correístas sobre todo, se manifestaron a raíz de este tuit, ¿no? Y ellos decían que el Estado, y mucho más un ministro de Defensa de nuestro país exterior, o firmar, más bien avalar esta carta, están avalando también a una organización que sin duda ha perseguido por mucho tiempo
y no ha respetado de lo que estamos hablando en esta mañana de los derechos humanos. Quizá algún aporte que usted pueda dar en esta mañana, Bernarda, por favor, sobre este tema. Desde mi perspectiva, nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a actuar bajo el marco de nuestras competencias que dicta la Constitución y las leyes. En este caso particular, mal haría yo en pronunciarme sobre un acto que ha hecho otro funcionario público del Estado, como es el ministro de Defensa. Desde esta cartera de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros estamos trabajando arduamente por la plena vigencia de los derechos humanos. Hemos pasado todo el fin de semana, toda la semana activadas con diferentes alertas, y lo que nosotros estamos aquí enfocados es en trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos, de todos los ecuatorianos. Actualmente la Secretaría de Derechos Humanos está activa con diferentes protocolos y eso es lo que nos compete a nosotros desde esta cartera de Estado. Bueno, interesante punto el que plantea en esta mañana. Y nada más para terminar, Bernarda, sabemos que en el Estado ecuatoriano, precisamente para que sea este gobierno del encuentro al que todos estamos llamados de alguna forma a participar como medios de comunicación, me refiero, se habla de un código de ética que es fundamental y lo hemos esperado por mucho tiempo, ¿no? Que toda la gestión pública sea transparente, que haya apertura incluso para nosotros como medios de comunicación. ¿Cómo usted ve esto? Obviamente es uno de sus planteamientos y cree que sea fácil de cumplir. Justamente nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos ya estamos aplicando el Código de Ética. Es más, me parece que el 26 de mayo o al día siguiente nosotros ya emitimos con carácter de resolución nuestro manual de buenas prácticas para la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué menciono esto? Porque el Código de Ética nos da a nosotros, a los funcionarios públicos, un tiempo para que justamente adoptemos la normativa del Código de Ética en nuestras carteras de Estado. Nosotros ya lo hemos hecho y no solo eso, sino estamos trabajando ampliamente por la transparencia, no solo de los datos, por ejemplo, en el manejo de violencia, de femicidios o de las diferentes violencias hacia la diferente población, sino también la transparencia casa adentro. Nosotros hemos tomado contacto con las principales organizaciones nacionales e internacionales que manejan transparencia, lucha contra la corrupción, eficiencia del Estado, para que justamente nos acompañen en este proceso y en esta administración desde la cartera de Estado. Y ya hemos iniciado dos importantes hechos. El primero, emitir nuestro manual de buenas prácticas para evitar cualquier conflicto de interés, para evitar, por ejemplo, que los procesos se demoren mucho. En la Secretaría de Derechos Humanos tenemos amplias competencias en el ámbito de los derechos humanos justamente. Y el otro punto que nosotros también hemos hecho es poner al conocimiento de la ciudadanía a través de estos organismos nacionales e internacionales. Primero que nada, nuestra declaración patrimonial y de todos los funcionarios que me acompañan en la Secretaría de Derechos Humanos del nivel jerárquico superior. Esto es importante por una serie de eventos que lastimosamente en el país se ha vivido y nosotros queremos dar el primer paso de arreglar casa adentro todo lo que se pueda mejorar y así justamente recuperar la confianza en la institucionalidad, que es algo que nosotros tenemos realmente como prioritario desde la Secretaría de Derechos Humanos. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle en esta mañana por estar con nosotros, Bernarda. Sin duda el Ecuador lo que necesita es estar seguro, obviamente protegido y que los derechos sean protegidos, ¿no? Y creo que por allí va su línea, así que qué bueno que una cuencana esté por allá y que trabaje para el Ecuador entero. Un abrazo y éxitos. Un abrazo, muchísimas gracias.